Bienvenidas y bienvenidos al tercer día de la Semana de Tradiciones y Ámbitos de Aplicación Profesional 2022. Hoy nos toca presentar a la tradición existencial humanista. En la primera parte, les vamos a presentar los conceptos teóricos y metodológicos principales de la tradición. Iniciamos con el conversatorio Conceptos teóricos metodológicos de la tradición existencial humanista. Los dejo con la maestra Norma Rodríguez Cortés, quien es nuestra moderadora. Hola, maestra Gaby. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo nuestro panel. Pues estamos aquí muy contentos, muy emocionados, algo también nerviosos. Esto de hacer transmisiones en vivo, pues parece sencillo porque uno está en la comodidad del hogar sin que sienta que nadie lo observa, pero bueno, estamos siendo observados, espero yo que por muchos ojos y escuchados también, ¿no? Por muchos oídos. Esto pues lo hacemos con mucho gusto para que nuestro alumnado vaya conociendo el trabajo que hacemos en Existencial Humanista desde los diferentes ámbitos y como bien lo mencionó la maestra Gaby, pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es hablar los aspectos teóricos y metodológicos en una idea como de muy conversatorio, de hacerlo muy platicadito. Y pues bueno, claro, si ustedes van teniendo dudas, quieren participar, vayan dejando sus comentarios ahí en el chat. Cuando digo eso me siento muy influencer, ¿verdad? Vayan dejando los comentarios ahí en el chat, los vamos a estar leyendo y tratando de resolver casi todas sus dudas, claro, y pues bueno, ya tienen el programa, si no lo tienen, en breve se los harán llegar por si tienen algunas dudas o si empiezan a identificar maestros con los cuales ustedes están empatando y así de posiblemente yo quiera tomar clases con él o con ella, se vale también buscar cuáles son sus horarios y sus prácticas, etcétera, etcétera. Pues bienvenidos y me voy a permitir presentar a nuestro hermoso panel, ¿no? Vamos a empezar con el maestro Jorge Olivares Vázquez. El maestro imparte clases en las materias de tradiciones teóricas 1 y 2. También tenemos a la maestra Norma Leticia Cabrera Fermoso. Ella está en estrategias metodológicas también en 1 y 2. Y también tenemos al maestro Ernesto González Cortés. Él está en el ámbito de organizacional, imparte materias de teoría, metodología, tutorías y una práctica avanzada. Contamos también con la presencia de la maestra Dulce Carolina Lascano. Camargo, perdón, olvidé tu segundo nombre, perdón, Caro. Ella está en el módulo aplicado, específicamente en las materias de ámbitos, introducción a los ámbitos profesionales 1 y 2, y también está en el área de clínica y social. En el área clínica imparte materias de teoría, metodológica, práctica básica, práctica avanzada y tutorías, y en el área social está en la práctica básica. Y finalmente tenemos a la maestra Mariel Vaca Carmona. Ella está en el área social y clínica, imparte materias en teoría clínica, metodología, práctica básica, tutorías y en social también está con la práctica básica. ¿Es así, Mariel? Creo que sí, ¿verdad? Correcto, perfecto. Pues bueno, vamos a platicar, vamos a tratar de hacerlo muy ameno. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar este conversatorio haciéndole una pregunta al panel. Una pregunta, pues creo yo que invita mucho a la reflexión de que si podríamos o sería posible pensar en una psicología no humanista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podría, no se podría pensar? Pensando que, pues bueno, el objeto de estudio es el ser humano, ¿qué nos podrían decir nuestros panelistas? Muchas gracias, Norma. Bien, buenos días o ya tardes a todas y a todos. Aquí, compañeros, colegas del panel y a los chicos, chicas que espero nos estén viendo de manera directa. A mí me gustaría comenzar, si me permiten, y comentar algunas cosas de contexto primero. Y lo que me gustaría comenzar diciendo es que el humanismo, antes que nada, es un movimiento cultural que por lo mismo no tiene título de propiedad y no es exclusivo de la psicología. Este concepto de humanismo se origina a partir de los términos latinos studia humanitatis, que surge en Italia en el siglo XVI y que se utilizó para designar un programa educativo
que lo que buscaba era promover entre los jóvenes de la época el estudio y el interés por los escritos nacidos de la literatura, la filosofía, la política y del arte en general. Y con ello buscaban mejorar en la educación y la forma de vida de los jóvenes a través de la reflexión. Fíjense, ya desde aquella época había un interés por la juventud. Sin embargo, a partir del siglo XVII entra en desuso, se deja de usar, pero es reintroducido en nuestra cultura a partir del siglo XIX por un pedagogo y teólogo alemán que no sé si pronuncio bien su nombre, pero se escribe Nierchanhammer, que él en 1808 publicó un estudio en el que pretendía señalar la importancia de volver a los clásicos grecolatinos y estudiarlos también con la idea de promover el desarrollo de la juventud. De esta manera, a partir de ahí, el concepto comenzó a difundirse por el mundo y paulatinamente llegó a referirse a toda aquella filosofía de vida aplicada a todos los campos posibles del quehacer humano que tuvieran una característica, consideraran al individuo como su preocupación central, por encima de cualquier otra variable, que consideraran al ser humano, a la persona, como el centro de su interés. Por lo que entonces, desde cualquier forma de pensamiento, pensador, intelectual, político, filósofo, artista o científico, que pone por encima de cualquier circunstancia el factor, la variable o la condición humana y vela por el mantenimiento de la dignidad, las cualidades, los valores y la forma de vida humana, se considera un humanista. Por eso es que hay que entender que es un concepto, primero que nada, cultural y no lo debemos perder de vista eso, y van a ver más adelante por qué. Ahora bien, la psicología humanista, la psicología en general se interesa fundamentalmente por el ser humano, por aquello que define al ser humano como tal, ¿sí? Si nos fuéramos a la filosofía, la pregunta sería, ¿qué hace que el ser humano sea tal, sea un ser humano y no otra cosa? O sea, buscando su esencia. Así que entonces, aunque el ser humano está constituido por átomos, esa no es su esencia porque lo compartimos con todos los objetos animados e inanimados del planeta. Y al estudio de las moléculas y los átomos y del movimiento se dedican la física y la química, ¿verdad? Ahora, también los seres humanos estamos constituidos de células, pero la psicología, las células las compartimos con todos los organismos vivos y entonces la psicología no es su campo de estudio, es de la biología y de la medicina. Y aunque el ser humano se relaciona con el medio ambiente y lo sociocultural, la psicología no debiera considerar como su objeto último de estudio el comportamiento humano y su relación con el medio ambiente, pues según nosotros, desde nuestro punto de vista, ese es objeto de estudio de otras ciencias como son la ecología, la etología y la sociología. Entonces, la ecología y la etología, estudian la relación del comportamiento humano con el medio natural y la sociología con el medio sociocultural. Así que la psicología, al tener bajo su responsabilidad haber elegido como campo de trabajo la comprensión científica del ser humano, pues es esencialmente humanista. Entonces, a la pregunta que nos hacía la maestra Norma, yo diría, y creo que compartimos eso aquí en este panel, que no es posible hablar de una psicología humanista, independientemente de cuál ya sea el objeto particular de estudio que cada tradición elija. ¿Por qué? Porque el centro de nuestro interés, por encima de todo lo demás, es la persona, el individuo, y lo que fundamentalmente lo identifica como tal, sus atributos, especialmente atributos que no comparte con otros organismos vivientes o con otros seres, al menos conocidos, ¿verdad? Como son la libertad, la responsabilidad, los valores, la autoconciencia, la creatividad,
el significado de la existencia, la búsqueda del significado de la existencia y la plena realización de sus potencialidades. O sea, son aspectos que aunque en otros grados y a lo mejor podemos antropomorfizar en otros organismos vivos, pues no son propios de ellos, sino propios de lo humano. Entonces, ahora sí podemos decir, esa es la cualidad que que tienen con nosotros. Y bueno, ya para terminar mi participación, quiero decirles que en los años 50, Abraham Maslow y Clark Mustakas, un poco viendo estas cosas que les estoy diciendo desde su propia perspectiva, comenzaron a dar forma al movimiento de la psicología humanista, la cual fundan entre 1961 y 1963, cuando publican una revista y crean una asociación para que desde ahí se exprese toda esta perspectiva de la psicología y se incorpora en la APA, en la Asociación de Psicólogos Americanos, donde se les da un espacio y entonces ya se institucionaliza y se hace algo mundial. De tal manera que así queda constituida y pues más adelante seguramente vamos a ver características de la psicología humanista y pues más que nada los campos de aplicación que vamos a ver cuando sea el momento de ver los campos de aplicación. Pues es lo que a mí me gustaría señalar. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Esto es algo muy bonito porque es algo que no queda claro para el alumnado, ¿no? De la psicología humanista. Pero ya en algún momento usted incluso mismo decía, ¿no? Pero tiene un apellido, ¿no? Existencial humanista, porque esa es la tradición existencial humanista. Y yo me atrevería a preguntarles, ¿qué es eso del existencialismo? O en corto, ¿no? ¿Qué es esto del existencial humanismo? Ernesto, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Escucho con mucha atención lo que plantea el maestro Roque y de ahí retomo la parte existencial. Bueno, primero que nada, sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Sí, retomaré esta parte existencial. Yo plantearía algunos dilemas, como el dilema existencial de la muerte, el dilema existencial de la libertad, el mismo dilema existencial que tiene que ver con el asunto de sentirse libre, de sentirse productivo, de sentir que nos estamos desarrollando. Yo por ahí lo retomaría así, traería a colación a Sartre un poquito, a Albert Camus, que plantean esta parte existencial y que propiamente en el enfoque que se utiliza en la psicología organizacional, que es en el área en la que yo participo, en el ámbito en el que participo, sí es este cuestionamiento cuando los alumnos llegan a preguntar, ¿pero qué hago aquí, no? ¿O por qué la organizacional? ¿Por qué organizacional retoma la parte humanista existencial? Y lo traigo un poquito a la pregunta que nos haces. Pues es en este sentido, ¿no? De poder identificar esta parte un poquito incluso axiológica de qué elementos son los que se pueden considerar para integrar el existencialismo a la propuesta humanista y ya propiamente a los ámbitos de trabajo. Evidentemente con la parte epistemológica que da fuerza y filosófica al planteamiento humanista existencial, particularmente nos enfocamos más con Rogers, pero sí esta parte existencial hasta donde yo me tengo que preguntar el lugar en el que estoy. Y aquí viene un elemento que a lo mejor voy a dejar una deriva muy grande, pero ese existencialismo en los ámbitos tradición, en el vivirse como estudiante de psicología, plantea el repensar qué estoy haciendo en este espacio, en este tiempo, en este lugar como estudiante y que tengo que buscar un perfil profesional para poder ejecutar mis habilidades y destrezas en un futuro. Es decir, tengo que tener este campo praxeológico, hasta donde los elementos que me permiten gestionar mi existencia favorecen el ser un ser social. Yo por ahí sería el planteamiento que haría en la parte existencial. Evidentemente hay otros autores, ¿no? Gracias. Gracias, Ernesto. Roque, por favor. Gracias, Norma. Pues yo abonando a lo que dice Ernesto, que me pareció muy pertinente que lo relacionara con un ámbito de aplicación y además
con la organizacional, que parece tan alejada de estos principios, porque dada la manera en que se manejan las industrias o la mayoría, pues más bien parecen tener un interés capitalista o financiero más que en el ser humano. Pero afortunadamente eso, aunque va muy lento, ha cambiado y hay empresas que ahora son socialmente responsables y en las que ahí el psicólogo humanista tiene un campo muy amplio de aplicación y más en esta época en la que se está demandando este tipo de asuntos. A mí me gustaría decir que efectivamente la filosofía existencialista, que es una perspectiva que ha revolucionado a la filosofía en el siglo XX, nace precisamente como una reacción a la disolución de la persona ocasionada por este industrialismo exacerbado de la asociación entre la ciencia y la tecnología. Y esto ahora lo vemos en la actualidad, si no nos cuidamos, nos va a tragar la tecnología actual. Hay que ponerla al servicio del desarrollo del ser humano, no que se lo coma, que se lo devore. Y a veces las nuevas generaciones, como ya nacen con estos medios como muy comunes, pues se dejan absorber y entonces no se dan cuenta que su conciencia también está siendo afectada, no solamente su forma de vida práctica, sino su conciencia, su forma de pensar, su forma de asimilar el mundo. Y ya los filósofos como Sartre, como Heidegger, como Kierkegaard, que es el abuelo del existencialismo y que tiene metáforas maravillosas sobre que hay que cuidarnos de perder esto que decía Ernesto, el sentido de la vida, el sentido de nuestra acción profesional, nuestra acción de vida. Esto es muy importante para el existencialismo. Entonces, efectivamente, la tradición se llama existencial humanista porque, bueno, primero es una perspectiva desde la psicología que considera como centro de su interés la comprensión de lo fundamentalmente humano, que ahí tiene lo humanístico, y reconoce que todas estas características de su ciclo vital las vive existencialmente, es decir, abierto siempre a la experiencia, donde su experiencia es su centro, pero conectado con el mundo y no dejándose absorber por él, guiándose por su experiencia. Y la investigación y el trabajo lo tenemos que hacer desde esa perspectiva, desde la experiencia de la persona, porque de esa manera la persona va a poder autorrealizarse y vincularse con el mundo de una manera saludable, responsable, libre y autoconsciente, lo cual para nosotros, y ya lo hemos constatado de múltiples maneras, da una potencialización a la realización de la persona muy amplia. El existencialismo es una filosofía sumamente compleja, pero no imposible de comprender, porque se comprende en la vivencia cotidiana. Así es que les invitamos a que lo exploren. Realmente es apasionante porque no solamente es abstracción, sino como muy bien lo planteó Ernesto hace rato, pues tiene una aplicación directa sobre nuestra acción. Muchas gracias, eso les quería comentar. Gracias, maestro Roque, que yo creo que poner un ejemplo desde organizacional como que también amplía la visión, ¿no? Porque a veces como que no sabemos organizacional, existencial, humanismo, no sé, como que no va de la mano, ¿no? Pero este sentido de vida que también mencionan creo que es sumamente importante, no solo en una carrera, sino como personas mismas. Ya bien lo mencionaba usted, ¿no, maestro Roque? Ese es el enfoque del humanismo como tal. Pero bueno, a mí me gustaría saber que nos informaran, nos comentaran y nos platicaran cómo llega la psicología, bueno, más bien, sí, la psicología humanista a la FESI. ¿Cómo fue que llegó? Porque, pues, si bien saben, nuestros antecedentes eran meramente conductuales, entonces vamos a descubrir ese misterio. Mariel, por favor. Gracias, Norma. Sí, pues bueno, yo voy a ir platicándoles un poquito de esto y así alguna de mis compañeros quiere ir complementando, pues adelante. Primero, contextualizar, como dices, ¿no? Pues bueno, todos sabemos que el origen de nuestra facultad en nuestra carrera de psicología, pues es conductual, ¿no? A nivel nacional e internacional, la FESI es reconocida por la formación conductual que ha tenido a lo largo de su historia. Sin embargo, una parte de esta historia pues tiene que ver mucho con estas otras tradiciones, incluyendo por supuesto la existencial humanista, que se han venido abriendo camino en nuestra facultad.
Esto empieza pues al inicio de la década de los 80, por ahí de 1982, con la maestra Gabriela Delgado, que ya la vimos al inicio, ¿no? Aquí moderando también, y con la maestra Leti Maldonado. Ellas tienen un primer acercamiento a través de una lectura que hacen de Rogers, y entonces se interesan por conocer este enfoque de la psicología y empiezan de manera autodidacta a estudiarlo. Ellas son invitadas, ¿no? Como egresadas de la facultad, a formar parte del cuerpo docente, y lo que hacen es empezar a formar a su alumnado desde esta tradición humanista con este conocimiento que ellas iban generándose de manera autodidacta. Entonces, van los primeros años trabajando así en un proyecto de trabajo comunitario en Azcapotzalco. Ellas integran desde el principio la formación teórica, la formación metodológica y este apartado de trabajo personal que siempre desde la psicología humanista es fundamental y muy necesario para la formación de todos los que estamos acá. Más adelante, en 1988, hay una serie de conferencias en la FESI donde por parte del alumnado, ¿no? Los alumnados invitan a diferentes ponentes de diferentes tradiciones, entre ellos invitan a Juan Lafarga, el maestro Roque es uno de esos alumnos que participó en esta serie de conferencias, bueno, en la organización, y entonces ahí tanto Gaby como Leti pues conocen a Juan Lafarga, se acercan a él, pues para quien no sepan, Juan Lafarga es uno de los iniciadores de la psicología humanista acá en México, ¿no? Él tuvo una formación directa con Carl Rogers y él venía haciendo un trabajo ya fuerte en la Ibero, ¿no? Ese fue el espacio, digamos, la cuna, ¿no? De la psicología humanista en nuestro país. Cuando se encuentran a Juan Lafarga en estas conferencias en nuestra facultad, entonces se acercan a él a comentarle que ellas están haciendo este trabajo en la FES Iztacala, pues él se sorprende mucho porque justo, ¿no? Esta idea que tenemos de que en FESI solamente se trabaja conductismo, entonces empiezan a partir de ahí a trabajar de la mano con Juan Lafarga. Esto fue más o menos en 1988. Para ese momento ya se había integrado a trabajar con Gaby y con Leti, la maestra María Elena Martínez. Entonces las tres tenían esta formación. Empiezan entonces a trabajar más de la mano de Juan Lafarga para en 1990 generar una formación que las ya institucionalmente ya tuvieran el conocimiento como psicoterapeutas desde el enfoque de Carl Rogers. Esta formación tuvo una duración de 440 horas y se empezó a impartir en la División de Extensión Universitaria de la FESI. Hubo con ellos, por supuesto, pues más personas, eran entre 18 y 20, entre ellas también el maestro Roque, y una vez que concluyen esta formación, pues bueno, ellas siguen trabajando. Voy a mencionar un proyecto que es fundamental en la historia de nuestra tradición dentro de la FESI, que es el proyecto de PDP, que surge, ¿no? Primero como PIPE, después de la huelga, se les invita a estas tres profesoras a participar en este proyecto con el objetivo de volver a generar la identidad universitaria, porque después de la huelga del 99, pues mucho del alumnado estaba pues con un conflicto, ¿no? Enojados entre ellos, con las instituciones, y había necesidad de generar todo este proceso de identidad. Este proyecto PIPE se convierte después en PDP, que hasta la fecha pues sigue funcionando, y más al ratito cuando escuchen las prácticas que hay en los diferentes ámbitos, pues seguirán escuchando de PDP y de las diferentes estrategias que ofrece. PDP hace particularmente un trabajo dentro de la FESI con alumnado de la FESI inicialmente, y ahora pues se ha extendido con los años a otros espacios dentro de la universidad como algunos SHs. A la par de todo esto que va sucediendo en la licenciatura, empiezan a desarrollarse también programas en la División de Extensión Universitaria. Como les decía, este primero en el que ellos forman parte. Después, a partir de este programa, se genera el Diplomado de Formación de Psicoterapeutas desde el enfoque centrado en la persona, que a la fecha, si no me equivoco, tiene por ahí de 18 o 17 generaciones, y después empiezan a surgir otros programas. Actualmente algunos de ellos son el Diplomado de Formación de Psicoterapeutas de Juego desde el enfoque centrado en la niña y el niño, formación de promotores del desarrollo humano, psicoterapia gestal y sus alternativas corporales, y una diversidad de cursos que permiten a los egresados
pues seguir formándose en esta tradición. Entonces, si vemos desde 1982 a la fecha, estamos hablando de 40 años de historia de la tradición dentro de nuestra facultad, que por supuesto ha sido un trabajo constante, no siempre fácil, pero que está presente y que, pues bueno, por eso muchos estamos aquí también como egresados ahora formando parte del cuerpo docente. Eso es lo que podría platicarles. Muchas gracias, Mariel. Un recorrido histórico muy bonito. Y si vamos haciendo cuentas, en realidad el existencial humanismo en la FES es bastante joven, ¿no? Está joven, está en sus terruños, ¿no? Entonces, quieran o no, la verdad es que ha crecido muy bien, ha crecido bastante al grado de tener ya diplomados, todos los programas que ya mencionaste, y eso habla de la inquietud también de los alumnos que han tenido pues ganas de apostar por este ámbito. Yo me atrevo a decir, me voy a hablar por Caro, por Mariel, ¿no? Que somos rango de edad, ¿no? Pues fuimos alumnas de estas tradiciones y que no fue necesario que los maestros casi nos dijeran, tienes que estar ahí, ¿no? Fue como muy, muy bonito que nos convenció, nos llamó. Y pues bueno, aquí andamos, ¿no? Diría Mariel, pues aquí andamos formando parte del cuerpo del profesorado. ¿Qué más, Mariel? ¿Qué más quieres agregar? Sí, Norma, perdón. Ahorita que te escucho, me parece que algo importante es que justo estos años de historia es lo que le abren un espacio a la tradición en este cambio curricular. Y creo que es importante mencionar que justamente ahora, ¿no? La UNAM, que es una universidad pública, es la única que ofrece a nivel licenciatura una formación desde la tradición. Para quienes hayan investigado o lo que hayan escuchado el alumnado, pues regularmente nos encontramos estos programas formativos en instituciones privadas. Y en la FES sí se han empezado a abrir, ya les decía, desde extensión universitaria, pero me parece importante recalcar que a nivel licenciatura es importante reconocer que todo este trabajo que hicieron quienes nos antecedieron y que lo siguen haciendo porque siguen vigentes en sus diferentes espacios, pues por supuesto que ha tenido un impacto y que lo vemos reflejado ahora con este logro que me parece importante resaltar. Gracias. Eso que acabas de decir, ¿no, Mariel? Esa parte de que somos una de las universidades, una de las más grandes, ¿no? Y que imparte desde este enfoque, ¿no? De existencial humanismo en nivel licenciatura, chicos, ni Obama lo tiene. Entonces, es importante que nos aprovechen, que aprovechen el ámbito, ¿no? Diría acertadamente una de mis maestras, ¿no? Después los cursos cuestan, ¿no? Entonces, pues es importante sacarle provecho. Y con ya lo que nos habló el maestro Roque, el maestro Ernesto, Mariel, pues bueno, también que se den cuenta y me gustaría que de pronto hagamos conciencia de que, bueno, no solo somos los hippies de la universidad, ¿no? No solo somos el amor y paz y todo va a estar muy bien, porque tiene un trasfondo. Y justamente ahí vamos a hablar en el siguiente punto, ¿no? El trasfondo teórico, la parte metodológica. Pero bueno, vámonos despacito para no abordar muchas cosas al respecto. A mí me gustaría que les comentaran así, pues bien dosificadito, si quieren hasta con ejemplos, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son los aspectos, los principales conceptos teóricos desde el existencial humanismo? ¿Quién dijo yo? ¿No? Como dirían los alumnos, no, ya los alumnos, no es cierto, aquí sí hay mucha participación. Caro, por favor. Claro que sí, Norma, buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Y miren, es un reto poder explicar la concepción teórica en un breve espacio de tiempo, pero vamos a intentarlo. Ya siguiendo un poco lo que nos van comentando, solo resaltar. El humanismo es un movimiento de pensadores revolucionarios que comienzan a cuestionarse en este periodo posguerra, ¿no? Bueno, ¿y qué onda con la existencia humana? ¿Qué pasa con el ser humano en el mundo? ¿Qué pasa con las relaciones, los vínculos? ¿Tiene un sentido la vida? ¿No? Entonces empiezan, ya lo decía el maestro Roque, Maslow es quien promueve la apertura de espacios donde puedan comenzar a compartir sus ideas, sus teorías, lo que van mirando, lo que ellos entienden que puede explicar la existencia humana. Y entonces es como se va conformando y emergiendo la tercera fuerza de la psicología.
Bien valdría puntualizar que actualmente hay 4 fuerzas de la psicología. La primera fue el conductismo, la segunda el psicoanálisis, la tercera, que es a lo que nos acontece hoy, es el humanismo, y la cuarta, la psicología transpersonal. Entonces, es importante partir de ahí porque, como siempre les digo a los alumnos, el contexto histórico, las necesidades sociales, lo que comienza a emerger en el plano de la realidad, demanda también de nosotros como personas que estudiamos el comportamiento humano, que estudiamos al ser humano entendido como una totalidad, el qué estamos por ofrecer o cómo podemos contestar estas demandas o cómo podemos atender las necesidades emergentes. Entonces, bien, ya lo decía también el profesor Ernesto, pues mucho del origen viene de estos postulados filosóficos que recuperamos del existencialismo. Y es porque comenzamos a preguntarnos por el papel de la experiencia en la vida de las personas. Y también nos damos cuenta que cada persona construye una realidad, ¿no? Esto emerge o hace consciente el poder de la subjetividad. Recuperamos la parte subjetiva del ser humano y nos interesa investigarla y nos interesa cuestionarla y nos interesa saber qué está pasando con esa existencia y esos dilemas existenciales que enfrentan las personas. También es importante recuperar que se hace una ruptura porque comenzamos a hablar de qué pasa con el desarrollo de las personas y empezar a estudiar desde la parte sana y generadora de bienestar, no desde el reduccionismo, fragmentación, desde el que venía estudiando la psicología tradicional. Entonces, pues miren, con el objetivo de no desviarme y ser lo más clara posible, dije, ok, vamos a comenzar por hablar de esta visión antropológica, es decir, cómo nosotros concebimos al ser humano. Y desde ahí cómo se van derivando los principios teóricos en los que se fundamenta nuestra tradición, ¿no? ¿Por qué hablamos de esta visión antropológica? Porque este es el sello característico que diferencia nuestro paradigma de los otros paradigmas. Y también es importante reconocerlo porque es lo que caracteriza los distintos enfoques que pueden integrar el paradigma existencial humanista. Entonces, hablemos primero. Nosotros comprendemos que el ser humano vive de una manera subjetiva. Recuperamos el poder y la importancia de la subjetividad. ¿Por qué? Pues porque creemos que toda percepción humana es subjetiva y por lo tanto es parcial, ya que el acceso que tenemos nosotros a la realidad es a través de nuestros datos sensoriales completamente integrados y eso hace que el campo perceptual desde el cual miramos, entendemos, comprendemos y nos acercamos a la realidad sea distinto en cada uno de nosotros, ¿no? La percepción es una realidad completamente personal y es una de nuestras primeras inquietudes. ¿Cómo nos acercamos entonces a ese mundo interno de las personas? ¿Cómo creamos condiciones donde pueda emerger ese sentimiento, pensamiento implícito y que a veces es difícil nombrar, reconocer y validar? Saber que la subjetividad tiene un poder importante en cada una de las cosas que llevamos a cabo en nuestro día a día y que ahí está, ¿no? Está presente y poder hablar de ahí. El segundo punto importante es que nosotros percibimos que la persona está construida por un núcleo central y estructurado. Algunos autores lo han llamado el centro existencial. Y este núcleo también se puede identificar como el yo o como la personalidad, y es una manifestación de la esencia de cada uno de nosotros. A mí me emociona mucho cuando comenzamos a hablar de todo esto. Yo les diría a los alumnos, piénsenlo en ustedes mismos, porque somos personas y estamos hablando de personas. ¿Cuál consideras tú que es tu núcleo existencial? Tu centro de valores, ideas, creencias, desde donde emerge quién eres, lo que haces en este mundo, cómo te comportas, y vean la preciosura del centro existencial porque cada uno posee un único centro existencial y desde ahí somos y aportamos al mundo, desde ahí nos comportamos, lo miramos y lo interpretamos. Y esta es una psicología que busca hablar de ese centro existencial, que lo reconoce, que lo valida y que además reconoce que ahí está nuestra parte única, lo que nos hace seres humanos especiales, muy parecidos a los otros, pero al mismo tiempo muy únicos y distintos, ¿no? Muy peculiares. Entonces, bueno, hablamos de este centro existencial. El tercer punto es que nosotros como personas estamos impulsadas por una tendencia hacia la autorrealización. Y aquí está un concepto
primordial de nuestro paradigma. ¿Qué es la autorrealización? ¿Qué entendemos por autorrealización? Y ahí sería prudente hablar de quien fuese reconocido como el padre de la psicología humanista, que es Abraham Maslow. Y bueno, él es el primero en cuestionarse, ¿no? Ya hemos hablado mucho de la parte que de alguna manera genera malestar en las personas. ¿Por qué no comenzar a hablar de qué es lo que genera bienestar en las personas? De qué es lo que hace que las personas sean excepcionales. Y entonces Maslow lo que hace es comenzar a mirar, observar, entrevistar, acercarse a personas que considera excepcionales, a personas autorrealizadas. Y de seguro lo conocerán, pues él diseña una pirámide de necesidades y él crea la teoría de las necesidades, o también es conocida como la teoría motivacional. Y entonces él dice, pues dado que somos seres activos en nuestro propio proceso de crecimiento y desarrollo, lo que nos mueve o lo que nos motiva es satisfacer las distintas necesidades que tenemos. Y lo que él hizo fue jerarquizarlas. Y decía, bueno, surgen en este orden jerárquico, primero comenzamos satisfaciendo necesidades básicas, se va complejizando para las necesidades de seguridad, de relación, y esto es lo que nos lleva a la autorrealización. Lo cierto es que Maslow nunca dejó de investigar y nunca dejó de cuestionarse a sí mismo y perfeccionó su teoría de las necesidades básicas. Él concluye diciendo que la autorrealización es un proceso dinámico, es decir, está en movimiento continuo, está continuamente impulsándonos a ir por más y que no solamente se da de manera escalonada, como lo había pautado al inicio, ¿no? Diciendo, con esta pirámide o esta jerarquización de necesidades, sino que se da en esta complejidad de lo que implica el ser humano y que además el proceso de autorrealización es algo que dura toda la vida, ¿no? Y entonces les decía a los alumnos que nos escuchan, váyanlo pensando en ustedes mismos. ¿Qué es lo que los haría sentirse autorrealizados en este momento? Y también dense cuenta que la autorrealización va cambiando, porque lo que me hace sentirme pleno y feliz a los 5 años es diferente de lo que me hace sentirme pleno y feliz a los 10, a los 15, a los 20, a los 40. Y entendemos nosotros la autorrealización como una tendencia que tenemos los seres humanos a desarrollar el máximo de nuestros propios talentos y potencialidades. Y esto nos lleva a obtener, sentir o experimentar un sentimiento de satisfacción, de plenitud, ¿no? De decir, estoy a gusto con quien soy y con lo que estoy haciendo. Piensen también que es una fuerza interna que nos va jalando, que nos va llamando, que algunos autores han llamado vocación, ¿no? Ese llamado interno a lo que estamos llamados a hacer, a lo que queremos, en lo que queremos desarrollarnos. Y que cuando no le hacemos caso, no lo escuchamos, estamos en esta sensación de falta, de carencia, de insatisfacción, ¿no? Por ahí creo que Ernesto quiere comentar algo, Normis. Sí, adelante, Ernesto, por favor, abonando a lo que va diciendo Caro. Sí, por supuesto, particularmente, perdón por la interrupción, pero aquí hay un elemento que se me hace muy interesante que estás planteando, maestra Caro. Voy a retomar varios elementos que hemos platicado a lo largo de este conversatorio. El núcleo existencial, me lo retomo de ahí, de esto que planteas, la autorrealización, esta tendencia actualizante. ¿Cómo es que esta parte teórico o conceptual podemos transmitirla a los alumnos más allá de la propia teoría, más allá del propio artículo? Esta parte que se va a tocar adelante de la hermenéutica, el texto sin contexto o con contexto, hasta donde yo traigo un ejemplo a colación. Cuando visito en práctica a mis alumnos, les pregunto cómo están y a veces los veo como apagadones, es que nos piden hacer esto, pero esto no es existencial humanista. O sea, hay esta visión que hay que motivarlos a que vivan el humanismo, ¿no? Y lo planteabas al inicio de tu intervención, maestra Caro, la parte que tiene que ver con el plan de estudios. ¿Hasta dónde? El plan de estudios no termina en octavo semestre. O sea, yo creo que pudiéramos invitar, con lo que decía el maestro Roca al principio, que me encantó lo del movimiento cultural humanista, es la universidad, ahora festejar que la universidad permite y da la carta abierta o la posibilidad de mirar diferentes ámbitos
con la tradición humanista existencial, que no solo sea en las aulas, sino que sea al interior de toda la universidad. ¿Y por qué no fuera de la universidad? Traigo ahora de nuevo el ejemplo de mis alumnos. Pues transfórmate tú, autorrealízate para que puedas vincularte en la organización en la que estás transmitiendo esta congruencia, esta empatía en la organización en la que te estás desarrollando. Concluyo. A lo que quiero llegar es que esta vocación de la que hablas tiene que ver con estos elementos centrales teórico-conceptuales metodológicos en la vivencia, en la congruencia, en la parte del trayecto formativo. Y creo que todos los que estamos acá siempre estamos invitando a nuestros alumnos que además del aula, además de la práctica, la tutoría, la teoría, la metodología, está tu trayecto profesional, ¿no? Y esa parte era la que yo quería comentar, que creo que era pertinente en este momento. Gracias, maestra Caro, maestra Norma. Gracias, Ernesto. Caro, ¿quisieras continuar, porfa? Sí, justo como lo va mencionando el profesor Ernesto, saber que no podemos hablar de una psicología humanista escindiendo nuestra propia subjetividad y escindiendo nuestro trabajo y desarrollo personal, hilado, entrelazado a nuestro desarrollo personal. Y nosotros como psicólogos humanistas invitamos a esa mirada al interior del propio alumno, ¿no? De ti como alumno, no solamente de estudiar y leer para comprender a los otros, sino de estudiar y leer para encontrarte tú, para poder descubrirte, desarrollarte y también acotar que, por ejemplo, la autorrealización no es algo acabado, no es como que, ya me autorrealicé y ¿no? Que lo que les decía es un proceso continuo y dinámico, y eso quiere decir que en cada momento de mi vida estoy preguntándome constantemente cómo puedo convertirme en la mejor versión que en este momento estoy llamada a ser. Y aquí acotar, como bien lo decías, Norma, que a veces se va esta idea de y entonces somos felices, y entonces no sufrimos, y entonces nada nos afecta, y entonces yuju, la vida es hermosa. Y sí, la vida es hermosa, o al menos yo lo creo así, pero también vienen situaciones de sufrimiento, también pasamos por situaciones de pérdida, también hay dolor, también a veces nos cuestionamos por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida. Pero ahí un poco como lo decía Frank, ¿no? Aún en estas circunstancias que a veces son dolorosas o pesarosas de la existencia, seguimos teniendo la libertad de mirar, de poder reconocernos, la libertad de ser creativos ante esas situaciones de vida, la libertad de encontrarle un sentido y la libertad de desde ahí continuar buscando este llamado de cuál es la mejor versión a la que estoy, en la que ahorita puedo convertirme. Y pues ahí ya les resumía parte de esta concepción del ser humano. Nosotros somos personas que tenemos la capacidad de conciencia y simbolización, ¿no? Que implica que estamos en una constante relación e intercambio con el exterior y que esto nos va llevando a nombrar lo que nos está aconteciendo en él, a darle un significado, a encontrarle un sentido. También podemos hablar de esta parte de la intuición, que es otro de los conceptos teóricos importantes para nosotros. Poseemos una sabiduría que trasciende al intelecto y que es una dimensión previa a la razón, ¿no? Una forma de conocimiento que nos ayuda a comprender desde nuestro sentir todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Les iba dando ciertos puntos sobre la concepción que tenemos del ser humano y ya les hablaba de la libertad. También creemos que tenemos la capacidad de libertad y de elegir, ¿no? De saber qué queremos hacer con esto que nos está aconteciendo, que sentimos. Los seres humanos somos entendidos también como personas que necesitan establecer relaciones profundas. Y aquí hay otro concepto teórico importante, las relaciones interpersonales y la relación intrapersonal. Que cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me hablo, cómo me vinculo, qué pasa aquí en mi mundo interno, cómo me relaciono con los otros, ¿no? Y creo que el maestro Roque quiere comentar algo. Así es, Caro. Termina, Caro, tu idea si gustas, sí. Tiene que ver con esto, pero lo digo al final. Si dele, maestro, adelante. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Caro. Bueno, yo quería decir que, bueno, pues a lo mejor ahorita en pantalla quienes nos estén viendo o nos vayan a ver en algún momento dado van a decir, bueno, estos se ven muy felices, parecen a lo mejor hasta muy superficial, ¿no? Que estén tan felices, pero quiero aclararles que eso es lo que da la perspectiva humanista, la conjunción entre el trabajo personal y el trabajo profesional.
de alguna manera esta sensación de autorrealización que nosotros vivimos al hacer lo que nos gusta, estar en contacto con lo que buscamos, pues nos permite tener esta sensación de vitalidad que espero les estemos transmitiendo, porque yo así lo veo en la pantalla. Sin embargo, quiero decirles dos cosas rápidamente. Primero, y tiene que ver con un comentario que alguien de mis compañeras hizo hace un momento sobre el tema de que somos los hippies o algo así en Iztacala. Quiero decirles que yo siempre trato de aclararles a mis alumnos, ser bonachón es ser una cosa, pero ser humanista es otra, muy diferente. Humanismo te da la posibilidad, el hecho de comprometerte con una perspectiva como esta, te da la posibilidad de vincularte con todas tus potencialidades como ser humano, explorar todas tus emociones y vivenciarlas, el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo, la alegría, y valorarlas porque son parte de tu condición humana. Entonces pasamos por todas esas y hacemos nuestro proceso de desarrollo desde esta manera. Por eso, en la psicología humanista, el núcleo de la formación es la transformación de la persona que se está formando, porque ella es su principal instrumento de trabajo. Y esto lo tenemos grabado en letras de oro. El núcleo de la formación del psicólogo humanista es la propia persona. Todo lo demás lo va a encontrar a través de las metodologías y las técnicas que utiliza. Y me estoy refiriendo también a los investigadores y las investigadoras en este enfoque. Aunque no haya esa formación todavía en Iztacala, ya en las dimensiones, la parte de la investigación es porque está atravesada en todo lo que hacemos. La metodología, la investigación es acción y nosotros lo miramos desde ahí y estamos todo el tiempo documentando. Pero hay quienes se dedican exclusivamente a la investigación y también en ese tenor están atravesados por lo personal. Siempre hay un vínculo de la experiencia. Eso es lo que quería decirles como algo que me parece muy relevante. Gracias, maestra. Acotar. Ya nos queda muy poquito tiempo y nos falta hablar de las cuestiones metodológicas, entonces solamente quiero precisar, un genio investigador de la psicología humanista fue Carl Rogers. Es el primer psicólogo que hace investigación empírica en la clínica, cuestionándose qué es lo que puede, cuáles son los elementos técnicos, relacionales, actitudinales que favorecen el cambio positivo en las personas. Y todo esto lo lleva a observar, a grabar, a interpretar, a poder mirar qué era lo que sucedía independientemente del marco teórico que podía generar un cambio positivo en las personas. Y acuña términos que también son importantes para nosotros a nivel conceptual. Ya hablábamos un poco de la tendencia actualizante, que es un concepto básico de la teoría de la personalidad o la teoría del sí mismo que propone Carl Rogers. Y bueno, ahí brevísimo, pues solo podría decirles, todo ser vivo manifiesta una tendencia natural al crecimiento que nunca fue aprendida y que solo puede ser extinguida por la muerte. Y bueno, ahí hablaríamos mucho de la tendencia actualizante, pero lo que sí podría decirles es que este impulso surge en los organismos cuando se da un clima que promueve ciertas condiciones favorables. Y son las que Rogers después denomina como la congruencia, la autenticidad, la aceptación positiva e incondicional y la comprensión empática. Y bueno, mucho que también podría hablarles de la empatía y de qué significa desde un paradigma existencial humanista la empatía, que no es ponerse en los zapatos del otro como regularmente decimos, sino que es algo más allá, porque Rogers lo instauró incluso como un aspecto metodológico, una forma de acercamiento al mundo interno de la persona y donde en función a estas condiciones básicas la persona podría emerger tal cual como ella es, como está llamada a ser. Pero bueno, les decía, me emociona mucho este tema, siempre es algo que me llena el corazoncito, pero espero que al menos este recorrido brevito y de rapidín les deje muchas dudas, porque las dudas nos llevan a buscar, a indagar y sin duda esa duda nos puede llevar a poder encontrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Qué bonita intervención, te escucho y también se me hace mi sonrisota de oreja a oreja. Si nos queda poco tiempo, tenemos algunos comentarios, pocos comentarios. La invitación es que dejen sus dudas, chicos, de 1 a 1:30 es la idea de que dejen ahí las dudas.
sugerencias, comentarios, o que nos quieran comentar, valga la redundancia, que nos dejen ahí para poderles aclarar. Y bueno, yo creo que podemos también extendernos un poquito más, porque también hablar de los aspectos metodológicos también es algo que es rico y engolosina, y que es algo que hay que aclarar mucho, ¿no? Desde nuestra tradición, ¿no? De los aspectos metodológicos. Qué bueno que tocas ese tema, Norma, porque pues a mí me gustaría retomarlo porque pues precisamente es una de las partes de donde yo trabajo, ¿no? El aspecto de la estrategia metodológica. Y algo que siempre me preguntan los alumnos en los primeros semestres, que cuál es el método, ¿no?, que utiliza esta tradición existencial humanista. Siempre es como una incógnita, ¿no? Pues déjenme decirles que a lo largo de esta experiencia que yo he tenido, pues me he encontrado que el método que utiliza esta tradición existencial humanista es la fenomenología y la hermenéutica, ¿no? Bueno, sí, bueno, ¿qué es la fenomenología y qué es la hermenéutica, no? Bueno, el enunciado actual que nosotros tenemos de fenomenología fue propuesto por Edmund Husserl en su libro de Investigaciones Lógicas por los años de 1900. Y fue una propuesta por la tendencia hacia la rigidez objetiva que se impregnaba en aquella época, porque Husserl, al igual que muchos pragmáticos estadounidenses, consideraban que el orden colectivo se construye a través de la intención y de las perspectivas individuales. No era algo general, sino más bien era algo individual. Y el método fenomenológico tiene como propósito eso, volver a las cosas mismas, a los datos inmediatos, a lo dado, con el fin de analizar, valorar y describir estos. Y bueno, muchas veces nos preguntan qué es lo dado, ¿no? ¿A qué se refieren con lo dado? Volver a la cosa misma, ¿no? Bueno, pues es tratar de describir al fenómeno tal cual se presenta en la conciencia. En la conciencia se va a manifestar el fenómeno, nosotros lo tenemos que describir. Y para poder observarlo, pues el investigador debe de asumir una actitud totalmente fenomenológica. Esto quiere decir que el investigador debe de permanecer como un mero espectador y poner entre paréntesis todos sus presupuestos, sus juicios, intereses particulares o deseos para describir de la manera más pura el fenómeno contemplado. El objeto de describir estos fenómenos permite una explicación objetiva en el momento de aquellos fenómenos que no se pueden observar de manera directa. Para lograr esto, Husserl propone la reducción fenomenológica a lo que en el existencial humanista se llama époque, que consiste precisamente en poner en paréntesis todo lo no dado, todo aquello que no nos pertenece. Pero al mismo tiempo exhorta a hacer que el investigador realice una segunda reducción a través de la cual la conciencia puede llegar a contemplar las esencias, que era algo que ya estaba hablando Carolina, ¿no? Descubrir, ver la esencia de las cosas, de las personas, de los eventos. Y Husserl se refiere precisamente a las sustancias o características esenciales, ya sean de los objetos, de las personas o de los eventos y situaciones a las que nosotros estamos observando. A esta segunda reducción, Husserl le llama eidos. Entonces, al utilizar la época y el eidos, nos permite observar al fenómeno no solamente bajo la manifestación el condicionamiento de las intuiciones y las categorías del entendimiento, sino que nos permite ver la manifestación en sí misma del objeto, es decir, ver su esencia.
A la fenomenología también se le conoce como una ciencia priorística, porque Husserl consideraba que la totalidad del saber se va generando en la actividad productora de la conciencia, que tiene que ver con la percepción, que era lo que nos estaba hablando Carolina, en donde el sentido de la realidad y de la estructura surgen en el individuo. La conciencia surge en el individuo y no como en el mundo, y no en el mundo como algo ya dado de manera automática, sino que la conciencia es la que va creando el mundo y a partir de esa creación es como la va experimentando. Y de esa manera pues va construyendo su realidad. De ahí se desprende un concepto muy importante de la fenomenología, que es la intencionalidad de la conciencia, precisamente, porque la conciencia es intencional y a partir de lo que la conciencia va creando es como la va experimentando. Esta es como la premisa fundamental y el postulado de la fenomenología, la conciencia intencional. Y que bueno, nosotros lo podemos observar pues a través de la reducción de este fenómeno y viendo tanto su manifestación condicionada como su esencia. Con esto no quiere decir que Husserl no aceptara el conocimiento científico. Él acepta el conocimiento científico, pero él considera que el conocimiento científico lo único que hace es reflejar las estructuras reales del mundo externo, pero no considera las estructuras subjetivas del mundo interno de la persona, que se construyen totalmente diferentes del mundo externo y en donde la conciencia va a tener un papel muy importante porque es una conciencia activa, una conciencia que va construyendo esa realidad, pero con base en intenciones. Y desde esa manera, como se puede observar, pues la conciencia individual tiene un papel muy importante porque es la que construye el mundo y es la que se debe de poner en duda para poder entonces preguntar qué tan real es la realidad que se va construyendo. Y ese es el método de la fenomenología que va utilizando Husserl para poder entonces observar la manifestación del fenómeno de manera lo más pura posible y poder describirlo. Por su parte, la hermenéutica y la fenomenología se van utilizando de manera conjunta, pero la hermenéutica se deriva del griego hermeneu, que significa expresar, proclamar o enunciar un pensamiento. En ocasiones también se ha definido como traducir, interpretar o esclarecer un mensaje o un texto. Este término, pues, tiene sus orígenes en la historia de la antigua Grecia, pero con el paso del tiempo ha atravesado muchas épocas y esta aplicación se ha ido ampliando, porque anteriormente solamente se aplicaba a los textos escritos. Ahora se ha ampliado este concepto y también se puede aplicar a lo hablado, a lo actuado y todo aquello que va más allá de las palabras y el enunciado. La hermenéutica hoy en día tiene sus raíces en la fenomenología de Husserl, pero también está relacionado con el pensamiento de Dilthey, que amplía el ámbito de las ciencias del espíritu, de Heisenberg, en donde considera que la hermenéutica es una ontología en la que la esencia del ser es más importante y no el hombre en sí mismo, y en el de Paul Ricoeur, que explica que la hermenéutica es como una filosofía reflexiva en donde está dirigida a restaurar el verdadero sentido de los símbolos del lenguaje. Con base en esto, en estos pensamientos tan heterogéneos, se puede decir que la hermenéutica supone el esclarecimiento de la verdadera intención e interés que subyace bajo toda comprensión de la realidad.
Es decir, que su verdadera característica es descubrir la intención de la conciencia, con el fin de observar el significado, el valor y la comprensión subjetiva, que eso es algo fundamental, es muy importante dentro de esta tradición. Si se dan cuenta, pues la hermenéutica no es algo tan sencillo, ¿no? Es algo bastante difícil. Es una ciencia, pero también a su vez también es un método y también es un arte. Van a decir, bueno, ¿ciencia por qué? Bueno, si la entendemos desde Aristóteles, bueno, podemos verla como un conjunto estructurado de conocimiento, en donde, gracias a sus principios, se pueden organizar el resto de los enunciados. Método en el sentido de que tiene su propio conjunto de reglas y que rigen la actividad de la conciencia, pero también tiene técnicas que permiten su aplicación. Y es un arte porque requiere de la creatividad, la intuición, la lógica, la apertura, para poder comprender y describir el sentido de todo lo que acontece en la realidad, tanto interna como externa. Desde esta perspectiva, pues la hermenéutica, la comprensión del significado, de las intenciones, de la actividad de la conciencia, no se opone al método científico que trata de explicar los hechos, sino más bien es como que se complementan, ¿no? El conocimiento científico lo que hace es explicar los hechos. La hermenéutica trata de comprender esas conductas, esas acciones, esos gestos, movimientos. Entonces, una no es que rechace a la otra, más bien como que se complementan. Y en este sentido, pues la hermenéutica se centra en interpretar y entender o develar el sentido de los mensajes, evitando los malos entendidos, pero favoreciendo su adecuada función. Muchas gracias, Norma. Ya nada más maestro Roque, un último comentario, porque tenemos comentarios en el chat y unas preguntitas y hay que darles. No, si quieres pasar las preguntas, me espero. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, claro. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, los voy a ir leyendo y tenemos, reitero, unas preguntitas, ahí si quieren ir. Ahí quien quiere responder. Entonces, bueno, tenemos el comentario de Gio Arredondo y nos dice, Roque, qué gusto saludarte, excelente maestra. Ese es un primer comentario. Tenemos otro que dice, Adrián Cuevas, saludos, saludo muy humanista al maestro Roque y demás participantes. Adriana Marisol Reyes López dice, gracias Gaby Delgado y Leti Maldonado. Se envían aplausos y flores. Vamos viendo, dice Ivette Adriana, Roque, qué honor haber sido su alumna tuya. Te recuerdo con mucho cariño, qué gusto saludarte. Nos dice permítanme, Ivette Adriana, algo que me enriqueció mucho como terapeuta fue precisamente el trabajo personal que la psicología humanista me dio la oportunidad de conocer a fondo. Aquí dice, ¿es posible formarse en la práctica clínica en la tradición humanista con una inclinación gestal? ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Sí, Norma. Desde la parte clínica tenemos 3 profesores que trabajan desde la parte de la psicoterapia gestal. Una es la profesora Maribel Sandoval, el profesor Israel Trejo y su servidora. O sea, yo, Carol Lascaro. O sea, yo mero. Dice Valentina GH, si ya cumplí una meta, la cual considero como una autorrealización, ¿qué sucede después? ¿Qué pasa con las siguientes necesidades? ¿Quién quiere contar?
Bueno, ahí me gustaría decir que hay un texto de La Farga, que esta pregunta me hace recordarla, que está en uno de los 4 volúmenes que tiene, donde hace un compendio de textos clásicos de Rogers y otros autores, e incluso mexicanos. Y este texto se llama La búsqueda que nunca termina, donde hace hincapié en este aspecto de que el proceso de autorrealización, y yo le agregaría de autotrascendencia humana, es algo que continúa infinitamente. Carl Rogers también lo documenta en un libro maravilloso, fue el último libro que escribió, que se llama Los Caminos del Ser, donde explica cómo es que la tendencia actualizante de la que ya Caro nos habló ampliamente, pues se manifiesta en todo lo humano. Así es que entonces no es que sea así como la pirámide de Maslow es muy ilustrativa y didáctica, pero no refleja la realidad, porque las necesidades se están compitiendo en todo el tiempo y se están manifestando en todo momento. Fue una forma pedagógica que encontró en ese momento didáctica de explicarlo, pero en realidad no pasamos de una biológica a una trascendente, etcétera. Por ejemplo, en los campos de concentración ya lo descubrió a través de la logoterapia Víctor Frank. Por encima del hambre estaba la necesidad de apoyar al otro. Por ejemplo, narra él cómo había un pedazo de pan y que era lo que les tocaba comer durante 2 días, y había quien al ver a alguien que tenía más hambre que él o que estaba más deteriorado físicamente, lo partía en 2 y le daba la mitad. Entonces ahí estamos viendo cómo la necesidad de trascendencia, es de ser, de vincularse con el otro, de ir más allá de su propia realización y considerarlos como parte de sí mismo, estaba por encima de una necesidad que podríamos considerar básica como es el hambre. Entonces están compitiendo todo el tiempo y siempre hay un proceso de crecimiento. Cuando esto se obstaculiza es cuando el psicólogo clínico puede intervenir y apoyar a la persona para liberar su tendencia actualizante. Perfecto, muchas gracias. Hay que ir anotando esa bibliografía, chicos, porque luego lo escuchamos aquí, y aunque se queda grabado en Facebook, en YouTube, luego de en qué minuto lo dijo, ¿no? Entonces hay que ir anotando esa bibliografía. Claro, por favor. ¿No? Que les decía, pensémoslo desde nosotros mismos. Siempre hay y eso es la tendencia actualizante, esta búsqueda por ir más allá, por poder generar esta satisfacción con nosotros mismos, por poder ir conociéndonos. Y cuando decimos, yo se los explico a los alumnos con la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy hoy? ¿No? Y esto puede ser distinto a quién seré mañana, a quién seré, pero la tendencia actualizante está ahí buscando o impulsándonos para continuar mejorando, conociéndonos, descubriéndonos, y cuando decimos ya aquí emergerá una nueva necesidad y podemos seguir avanzando, que es lo rico también, saber que es un proceso dinámico que está en constante construcción. Muchas gracias, Caro, por abonar. Ernesto, ¿te gustaría comentar? Sí, nada más que lo puse en el chat para ahorita que fuera el momento pertinente. Sí, también aquí nos pregunta sobre la psicología gestal. En psicología organizacional también estamos integrando elementos del ciclo de la experiencia y elementos de la gestal de campo al desarrollo organizacional, a comprender un poquito más cómo el proceso de trabajo, el proceso de desgaste incluso, a partir del ciclo de la experiencia desde la gestal nos puede abonar un poquitito. Nada más era ese comentario. Muy bien, entonces con esto pues se amplía, ¿no? Que no solamente hacemos desde el enfoque centrado en la persona, también podemos abonarlo, bueno, más bien trabajarlo desde la psicoterapia gestal. En el chat les van a dejar ahí unos enlaces para ir retroalimentando su bibliografía, entonces vale la pena que les den clic y los lean en la comodidad de su hogar. Fran Darinka nos dice, ¿cuál es el mejor consejo para alguien interesado en esta tradición como profesión? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, va de nuevo. ¿Cuál es el mejor consejo para alguien interesado en esta tradición como profesión? Y ya levantó la mano Mariel, entonces Mariel, por favor. Gracias, Norma. Sí, yo creo que lo primero que podría decirle es que se acerque a conocerla, ¿no? Creo que esta tradición no solo se conoce, sino que se vive.
¿Y cómo vamos logrando eso? Pues a través, poco a poco, no solo de ir comprendiendo los conceptos, sino como ya venía diciendo Caro, como ya venía diciendo Roque, de irlos viviendo. Como decía Ernesto desde el primer ejemplo en organizacional. Ir aplicando esto que vamos aprendiendo a nosotros mismos como personas, como seres humanos que somos, y por supuesto en nuestro desarrollo, en nuestras experiencias, en nuestras vivencias. Creo que algo que es fundamental y que se ha reiterado en lo que vamos diciendo es que la formación en la tradición, lo decía Roque, nos transforma, ¿no? Es una filosofía de vida. Yo diría que en general desde sus diferentes enfoques teóricos, ¿no? Que tiene particularidades, pero en general esta columna que forma la tradición se convierte en una filosofía de vida porque estamos hablando de actitudes a desarrollar, porque estamos hablando de una manera de mirar el mundo que no podemos escindirnos, ¿no? Y decir, ay, bueno, hasta aquí lo veo cuando estoy en el consultorio, en la empresa, en la escuela, en la comunidad, y luego ya cuando regreso a mi casa ya no lo miro así, ¿no? Sino todo el tiempo nos está transformando, y creo que acercarte a conocerla y ir poco a poco viviéndola, como esta disposición, esta apertura a llevarla a tu vida, creo que para mí sería algo que podría decir. Coincido contigo plenamente, es una filosofía de vida, María. Tenemos otra pregunta, dice Ángel Tobar. No sé si mi pregunta esté muy general o esté mal planteada, pero ¿cómo abordaría la tradición existencial humanista los trastornos mentales? Supongamos trastornos disociativos. Bueno, qué pregunta también tan interesante. Quiero que Carl Rogers estudió y tiene una publicación muy a conseguir y está muy interesante. Trabajó con pacientes esquizofrénicos. Solamente que tuvo que hacer algunas variantes al enfoque central de la persona y por eso sería interesante que lo consideráramos. Trabajó porque pues, en la época en la que él vivía, la psiquiatría apenas estaba comenzando a desarrollar la antipsiquiatría, entonces la psiquiatría tenía mucha fuerza, mucho poder en el aspecto clínico. Claro, le había dado muchas herramientas el psicoanálisis, pero se daban cuenta que no siempre funcionaba porque no hay una panacea en psicología. Todas las tradiciones estamos evolucionando y desarrollándonos y poco a poco seguramente llegaremos a una mejor comprensión. Pero bueno, entonces desde ahí se estudió mucho esto y nosotros, aunque sí nos auxiliamos en el trabajo clínico con el apoyo del psiquiatra, porque a veces para revertir aspectos bioquímicos hay que hacer una intervención médica, lo hacemos con mucho cuidado, con un trabajo interdisciplinario con un psiquiatra, preferimos no concentrarnos en ese aspecto y considerar más bien como una disfuncionalidad del comportamiento que está catalogada incluso en la teoría de la personalidad de Rogers y que en el volumen 4 de Desarrollo del Potencial Humano de Lafarga y Gómez del Campo, en el primer capítulo justamente se explica cómo la conducta disfuncional, la personalidad disfuncional se manifiesta bajo 3 grandes rubros. Una es la violencia hacia uno mismo, es la violencia interna, cuando nos deprimimos, nos decimos cosas que nos ponen, nos autodesvalorizamos. La otra es la violencia hacia el otro, el enojo manejado de manera disfuncional, que descalifica, maltrata al otro. Y la otra es la desconexión de la realidad, donde ponemos todas estas, digamos que factores mentales como la esquizofrenia, la neurosis, la psicosis, como formas de desconexión de la realidad donde el campo fenoménico de la persona queda tan limitado y tan rígidamente estructurado que se le puede ayudar a restablecer ese vínculo con la realidad paulatinamente. Entonces, esa es la forma en que lo concebimos, lo trabajamos. Reconocemos que hay limitaciones, como en este texto que dice Carl Rogers, en el que en algunos casos funcionó el tratamiento que él aplicó a través del enfoque central de la persona y en otros definitivamente fue muy complicado porque el daño mental estaba muy, muy avanzado, muy,
muy difícil de atender. Y esto nos pasa en todas las tradiciones. Ahí tenemos una limitación todavía en esto, pero es un campo de investigación que podemos abonarle los psicólogos humanistas a transitar por ahí. En el equipo de también, que ahora no está aquí, que de alguna manera alguien que se ha formado aquí, un profesor de los diplomados, Miguel Ángel Gómez del Villar, trabajó incluso en un psiquiátrico y él tiene alguna experiencia sobre cómo trabajar con estos pacientes y cómo obtener algún éxito como para tratar de hacer su vida más cómoda y más vinculativa. Eso podría decirles yo. Gracias. Gracias, maestro Roque. Mariel, por favor. Sí, gracias, Norma. Nada más abonar a esto que nos va diciendo Roque, que desde la psicoterapia gestal también se ha trabajado en el acompañamiento a personas que viven este tipo de experiencias. Margarita Españolo es una de las personas que ha investigado, ¿no? Los acompañamientos con personas con diagnósticos psiquiátricos, y creo que además de lo que dice Roque, pues evidentemente la aproximación que le damos, ¿verdad? No nos acercamos a la persona con un diagnóstico y una etiqueta, sino como una persona que está viviendo una experiencia particular, apoyándonos de todo esto que Norma nos platicaba en lo metodológico, ¿no? Desde comprender qué está sucediendo, las intencionalidades en su conciencia, poder aproximarnos sin estos juicios preconcebidos que al final los diagnósticos harían a veces esta parte, ¿verdad? De ser un juicio, una preconcepción que nos pueden impedir establecer cierta relación con la persona. Entonces, como decía Roque, pues sería mucho en este sentido de lo relacional, que ahora particularmente en Gestalt, en lo existencial, hasta en psicoanálisis se habla mucho, ¿no? De este apartado relacional. Eso sería lo que quería agregar. Perfecto, muchas gracias, Mariel. Tenemos una pregunta que dice, ¿existe la práctica de la psicología de la salud desde la tradición existencial humanista? Estamos trabajando en eso, Normis. El módulo de salud se está ahorita, están congregándose los profesores, estamos empezando a diseñar los planes de estudio, así que próximamente, claro que sí. Oye, aprovechando que abrí el micrófono, solo quería precisar algo. Desde los fundamentos teóricos, nosotros vemos al ser humano como una totalidad integrada, que es más que sus partes. En este sentido, un diagnóstico, y eso piensen los que a lo mejor han sido diagnosticados, TDA, ansiedad, depresión, ¿no? Para nosotros la persona es más que ese diagnóstico. La persona no es el diagnóstico. Y explorar y acompañarla desde mirar toda esa potencialidad que a veces se deja de ver porque nos nubilamos con un diagnóstico, es lo que nos ayuda de alguna manera a acompañar a las personas. Y además, acunar que a veces llegamos al diagnóstico porque es la manera en la que respondemos al entorno en el cual hemos crecido o estamos desarrollándonos. Y desde ahí, pues justo acotar que lo que creamos es una relación o un vínculo donde se promuevan estas condiciones básicas a través de las cuales la persona se descubra, se escuche y vea también, ¿no? Todo lo que hay más allá de esa etiqueta o ese diagnóstico. Solamente eso, breve. Gracias a todos. Tenemos... ¡Ay! Salieron 2 preguntas más. ¡Qué bonito! Pregunten, chicos, pregunten, porque el tiempo se nos va, ¿eh? Aprovechen que estamos aquí sus profesores. Aprovechen que tienen este panel, así que por favor escriban sus dudas. Tenemos 2 preguntas más. Dice, una vez concluida la carrera dentro de la FESI, ¿es posible encontrar una especialización dentro de la FES o la UNAM para especializarse en psicología gestal? ¿Quién quiere contestar en corto? ¿Mariel? Sí, pues bueno, ya les decía, ¿no? Dentro de la División de Extensión Universitaria hay una serie de diplomados que están pensados en especializarse, ya sea en psicoterapia desde el enfoque centrado en la persona, en psicoterapia gestalt y sus alternativas corporales. Esos son particularmente para psicólogos. Me parece el de terapia de juego también, psicoterapia de juego. Los 2 de enfoque centrado en la persona, que es el de terapia de juego también, tienen opción a titulación, ¿no? Son opción a titulación, entonces si están buscando opciones también, ya son egresados para titularse y no quieren hacer una tesis, un trabajo de investigación, pues pueden inscribirse a los diplomados. Gracias. ¿Ernesto? Sí, y particularmente ya se ha hablado aquí en este espacio de la formación o los trayectos formativos de extensión universitaria, pero también hay otros
vuelvo a hablar por organizacional. En la actualidad está la maestría en gestión del talento humano con enfoque gestal. Yo estoy estudiando la maestría en este enfoque y cada vez abren más esta posibilidad de la gestión del talento humano, los procesos de la gestión que plantea Chavenato, pero traídos al asunto de la gestal y también con otros elementos del enfoque centrado en la persona e incluso algunos elementos desde el existencialismo. Y ahí particularmente me atrevería a hacer un comentario como desde mi punto de vista de cierre, que ya nos queda poco tiempo, y se relaciona con algunas de las preguntas que han estado haciendo. Está la preocupación y la ocupación profesional, es decir, el perfil de egreso de nuestros alumnos, seguramente se preguntan muchos de ellos, ¿qué voy a hacer cuando concluya? Si entro a salud, si entro a clínicas, centro educativa, centro social, centro organizacional, desde esta tradición humanista existencial, ¿qué voy a hacer, no? El asunto aquí, y como colofón nada más mi comentario sería, estoy convencido que la tradición existencial humanista en los diferentes ámbitos ofrecemos que al finalizar la carrera nuestros alumnos sean psicólogos filosóficamente flexibles, pero también profesionales metodológicamente fuertes, ¿no? Entonces yo concluiría con eso, ¿no? Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Emilio Ruiz, no sé si es una pregunta absurda, pero ¿este diagnóstico en el humanismo se evita en todos los aspectos de la intervención o solo cuando se interactúa con el usuario? Me gustaría, sugerencia, ¿verdad?, que el maestro Roque lo contestara, más lo que nos quiera abonar con el aspecto metodológico. Entonces, no sé. Sí, con gusto, Norma. Nada más me podrías leer otra vez la pregunta porque como que mi señal se bajó en ese momento. Claro que sí. Dice, ¿este diagnóstico en el humanismo se evita en todos los aspectos de la intervención o solo cuando se interactúa con el usuario? ¿Se evita, dice? Ajá, se evita en todos los aspectos de la intervención o solo cuando interactúa con el usuario. Si quieres, de todas maneras, te lo pongo aquí en el chat para que lo puedas leer. Sí, es que no entiendo bien cuál es la pregunta. Va de nuevo. Yo creo que tiene que ver. Creo que también, Normis, la palabra, ¿no? Nosotros no evitamos el diagnóstico, pero comprender un poco esta unión teórica, metodológica. Si desde nuestro principio teórico creemos que la persona es un ser integral y que la persona es más que sus partes, es esto que les decía. Entonces no podemos quedarnos en el diagnóstico nada más. Sería ir en contra de nuestro fundamento teórico y metodológico también, porque es más allá, ¿no? ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Cómo se ha construido? ¿Cómo se ha generado? No solo ese puntito, ¿no? Nada más precisando la palabra. Adelante, perdón, sí, profesor. Ya, gracias, Caro. Sí, no, sí, ahora sí ya entiendo. Bueno, sí hacemos algunas veces diagnóstico. Por ejemplo, en el diplomado de formación de terapeutas centrados en la persona, en el módulo 3 tenemos un apartado de evaluación existencial, donde hacemos uso de algunos instrumentos para hacer una valoración. Pero aquí el diagnóstico no es para catalogar a la persona y a partir de ese diagnóstico establecer un tratamiento. No, es para comprender mejor a la persona y que nos sirva de pretexto para ese diagnóstico, esa primera valoración, para poder acercarnos a su mundo subjetivo de una manera más segura y contundente, con todos los instrumentos que ya la maestra Norma Fermoso nos detalló teóricamente de manera tan precisa. Y fíjense qué oportuno, parece que hay una sincronía entre quienes nos están viendo y lo que estamos aquí haciendo nosotros, porque me permite vincularlo con algo que les quería comentar. Quiero poner un ejemplo de metodología muy sencillo, con base en toda la narrativa que la maestra Norma Fermoso nos hizo favor de detallar. Vamos a suponer que yo tengo un adolescente que llega a psicoterapia y quiero conocerlo, acercarme a él y irme vinculando. Puedo, bueno, aparte del método dialógico y hacer todos los instrumentos poner en juego todos los instrumentos de la escucha activa, porque hay una técnica que más adelante seguramente platicaremos de ella en otra oportunidad, la técnica del reflejo. Más allá de ella podemos
explicar un instrumento. Tenemos una composición que se llama Yo Soy. Consiste en que en una hoja, se los voy a hacer muy concreto para ser más claro, se pone la palabra yo soy y se le pide a la persona que ahí describa quién es en esa cuartilla, que escriba todo lo que le nazca. Ahí está haciendo un reporte de su subjetividad, de cómo piensa, que siente y todo. Cuando la termina de elaborar, que generalmente pedimos una cuartilla, entonces ya el investigador, o en este caso el clínico, porque puede servir tanto para la investigación como para el trabajo clínico, o incluso también para el salón de clase, algunos de nosotros lo aplicamos en el salón de clases. Primero analizamos de qué habló la persona, es decir, el contenido, y ahí está la fenomenología. Muy apegaditos a lo que ella manifestó, vemos, habló de su familia, habló de las necesidades que tiene ahorita, habló de algo que le molesta de su pasado, ¿de qué habló? Esa es la primera pregunta que nos hacemos y nosotros vamos anotando, bueno, en esta composición está hecha de manera narrativa, la persona escribe sobre estos temas, y ahí estamos analizando el contenido. Luego nos preguntamos, ¿y cómo se vincula afectivamente con esto que está hablando? Porque los afectos, analizar, comprender los afectos es muy importante para nosotros. La vida subjetiva está mediada y hoy cada día más nos damos cuenta de cómo orienta el comportamiento, la vida afectiva y emocional de la persona. Entonces, ahí nos preguntamos, y bueno, ¿qué afectos están vinculados? Puede que hable de la familia, pero no es lo mismo hablar de la familia como un logro, como algo bonito, que como un trauma, como algo difícil, ¿no? Entonces vemos de qué manera la persona se vincula con sus contenidos. Ahí ya tenemos otro aspecto fenomenológico. Estamos tratando de comprender, estamos poniendo entre paréntesis todas nuestras creencias, porque puede ser, como decía la maestra Norma con el EPOGE, podemos estar diciendo, bueno, es que está diciendo esto la persona sobre su familia, puede que empiece a hacerme hipótesis, pero tengo que tener muy claro como terapeuta, como profesionista, que esas son hipótesis solamente, que la realidad está en la experiencia de la persona. Por eso es tan importante que el terapeuta y el maestro, el facilitador, el investigador tenga claro desde dónde lo está haciendo, su desarrollo personal, para que no esté poniendo cosas que no pertenecen a la persona, pero va haciendo este trabajo. Y luego entra en juego ya la hermenéutica. Ya que tengo una comprensión de los contenidos y las vinculaciones afectivas de la persona, ahora me pregunto, ¿qué significa para ella? Ahí entra la parte hermenéutica que nos hablaba la maestra Norma. ¿Qué significa todo esto para la persona? ¿Qué sentido tiene para ella? Tratamos de comprender y apegaditos a lo que ella nos dijo, hacemos una interpretación, pero una interpretación, digamos que apegada a lo que la persona dijo, no a partir de conceptos teóricos, que eso solo nos abre la puerta para escuchar y vincularnos con la persona. Y entonces podemos llegar a hacer un perfil de esa persona y decir, bueno, se trata de una persona que habla de su familia, que se vincula positivamente con ella, que tiene algunos áreas de oportunidad en la parte de relación en el exterior, y que adicionalmente, pues para ella lo laboral es muy importante porque lo pondera de esta manera y podemos retomar lo que la persona dice como forma de viñeta. Y con eso ya tenemos un perfil con el cual nos podemos acercar a la persona. Paralelamente a esto, el investigador, el terapeuta, el facilitador en todo tiempo está preguntando ¿qué experimento yo con esto que estoy leyendo y escuchando? ¿De qué manera me vinculo yo? Porque ahí se despierta algo que hemos estudiado poco los psicólogos, que es la intuición. Y entonces ahí está el investigador y contenido dentro del proceso de investigación. Espero que sirva esto de ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias a todos los que participaron.